Probablemente usted no lo sepa, pero el próximo 17 de noviembre, cuando le entreguen el voto para votar por presidente, para diputado y en muchos casos para senador, también va a recibir un voto con una enorme cantidad de nombres para elegir a su core o a su consejero regional. Una elección que hasta ahora ha estado en segunda línea de discusión, pero que comenzó a cobrar importancia por la función que cumplen: asignar recursos, una enorme cantidad de recursos, destinadas entre otras cosas a materias cotidianas como la pavimentación, electrificación o agua potable. ¿Qué son los cores que por primera vez en la historia se eligen por voto popular? Es la pieza de este puzzle electoral. Bienvenidos. Hola Claudio, ¿cómo estás? Bienvenido ya de regreso, recuperado de la influenza. Así es, muy bien. Muy bien. Bueno, vamos a hablar de los cores. Hasta ahora no habíamos conversado porque era una materia que todavía estaba en discusión. Recordemos, la ley de cores recién salió el mes de mayo y ahora que se inscriben las candidaturas, todos nos empezamos a preocupar a quién se va a inscribir. Bueno, candidatos presidenciales, a diputados, senatoriales todavía no estaban listos, y los cores. ¿Qué pasa con los cores? Y ahí, ojo ahí, porque se aprobó una ley que es para la elección popular de los cores, pero hay otra ley que está pendiente en el Congreso que todavía no se aprueba, que define las funciones, atribuciones y una serie de aspectos que vamos a ver un poco más adelante. Por lo tanto, estamos enfrentados a una elección bien rara. Por un lado vamos a elegir actores, que son los cores, pero todavía no sabemos qué funciones tienen. Y los cores tampoco saben qué función van a cumplir, cuánto sueldo se les va a pagar, entre muchas otras cosas, y por eso nos resultó para el día de hoy tan difícil conseguir a un candidato a core que quisiera hablar. Primero, porque no están cerradas las listas, y segundo, porque no todos tienen claro las funciones y ni siquiera se van a aceptar. Pero vamos desgranando el tema de los cores y comencemos con la siguiente gráfica, porque esta elección, como les decíamos, tiene un cambio. Es la primera vez que se elige por voto directo. Antes eran nombrados por los concejales. Claro, a ver, primero es el Consejo Regional, que es un consejo es bastante bien importante. Estos consejos se sientan al lado del intendente, básicamente, o sea, tienen oficina, de hecho, en las intendencias regionales, y deciden cosas, asuntos de materia regional. Lo primero es que antes lo elegían los concejales, que son los municipios, ellos elegían a los cores, ahora lo van a elegir directamente la población, y eso va a ser un cambio radical que vamos a ver un poco más adelante. Lo segundo son los requisitos: mayor de 18 años, educación media completa, y tiene que tener 2 años de residencia en la región donde va a ser electo. Por lo tanto, ya representa una dificultad, porque hay muchos personajes que quisieran ser asignados a una región, pero está este tema, porque tienen que ser conocidos para que la gente vote por ellos y tienen que tener alguna ligación con la región. Bueno, las tareas, veíamos que una de las más importantes es asignar recursos del Fondo de Desarrollo Regional. Es una enorme cantidad de recursos que hasta ahora la transparencia era lo que se ponía en duda: cómo se asignaban, con qué criterios, si había algún ahijado o padrino que estuviera ahí. Era una de las materias que se quería resolver con que fueran los cores nombrados por elección popular, por el tema de los recursos. Así es, acá hay dos aspectos. Por un lado están estos fondos que tú dices, que son fondos del Estado, que se asignan para proyectos de desarrollo de la región, infraestructura, generalmente están muy asociados a infraestructura regional. Pero por otro lado está que los cores deciden los planes reguladores de la región, que es bien importante porque ahí inciden proyectos, por ejemplo, inmobiliarios, proyectos privados de desarrollo regional. Y ahí lo que se dice, y hay no hay evidencia directa, pero está la suspicacia respecto de que, como ganan poco dinero estos cores, generalmente vienen los privados y compran votos de los cores asociados a la aprobación de estos proyectos. Y ahí se produce una relación muy turbia entre quienes son los que tienen que decidir, que son los consejeros regionales, y el sector privado, y por lo tanto eso hay que regularlo. Y por eso es tan importante el sueldo, porque hasta ahora la remuneración bruta es de 600.000 pesos, esto es 2 unidades tributarias mensuales dependiendo de cuántas reuniones vayan. Esto es el tope que podrían conseguir si van a todas las reuniones, pero como está este tema de por medio, que pueden ser sujetos muy fáciles de
corrupción, coima, tal vez muchos dicen que este sueldo debiera aumentar. Uno, para que no sea solamente un trabajo o un pituto, sino que sea el trabajo principal del core, que no tenga otras responsabilidades y que tampoco tenga otras tentaciones u otros trabajos que, dice llanamente, entren en conflicto de interés. No, y ahí claramente hay inhabilidades, es decir, no pueden ser cores gente que está en la administración pública, etcétera, etcétera. Pero claramente estas personas que van a ser los cores van a tener otros trabajos, porque es básicamente ser parte de un consejo, no es una función de dedicación exclusiva como podría ser alcalde. Pero no está delimitado qué trabajos pueden tener y cuáles no. Exacto, y por lo tanto la ley, el proyecto de ley que hoy día se está discutiendo, está definiendo precisamente eso. Y de ahí viene el problema que tú planteabas de un sueldo bastante bajo y por lo tanto el tipo de perfil un sueldo bajo para el perfil, porque para, por ejemplo, un diputado que ya deja de ser diputado y se postula a core, su sueldo baja dramáticamente a este sueldo, pero este sueldo, claro, 600.000 pesos. Exactamente, pero este es el sueldo que es muchísimo más del promedio de los chilenos. Claro. Ahora, el periodo, 4 años en el cargo y podrán ser reelectos indefinidamente, y yo digo infinitamente, porque aquí hay alcaldes que llevan ya más de 20 años y si el core le gustó el trabajo podría ser electo durante mucho, mucho tiempo. Sí, ahora eso es interesante. En la ley original, en el proyecto de ley original, la idea era hacer coincidir la elección de cores con los municipales, el 2012. Y para que fuese, porque tiene más que ver con los asuntos de la región, de la comuna, del territorio. Sin embargo, no hubo acuerdo y se empezó a posponer el proyecto de ley y terminó siendo coincidente con la presidencial y la parlamentaria y por lo tanto vamos a elegir ahora y va a ser cada 4 años ahora. Y van a asumir el 11 de marzo del próximo año junto con todos los demás cargos. Exacto, eso implica que eventualmente va a haber más participación, la gente va a votar más por los cores. Sin embargo, como tú decías en la introducción, va a haber una gran papeleta con muchos nombres y usualmente tú vas a tener que votar por un nombre. Ya vamos a ir a eso. Y no lo vas a identificar y ese va a ser un tema. Vamos rápidamente. Los postulantes, la elección, van agrupados en listas. Ahora también el tema de las listas es un tema que está todavía en la nebulosa y los votantes se eligen por nombre. Las listas, digo que está en la nebulosa porque todavía los partidos no se ponen de acuerdo. Sí, la nueva mayoría va en una sola lista y la alianza va en una sola lista, o si van en listas separadas, que es la tesis que está rondando con más fuerza, que el Partido Radical, el PPD y el Partido Comunista vayan en una lista y la Democracia Cristiana con el Partido Socialista en otra. En el caso del oficialismo todavía no está claro si van en una o en dos separadas y eso es uno de los temas también que todavía se está discutiendo. Claro, ahí el tema es, como son nominales, es decir, tú votas por personas, no votas por partido. Y pero se vota por una persona, porque aunque se entregue un tremendo papel con muchas listas y con muchos nombres dentro de esas listas, solamente, señora directora, hay que votar por una sola persona. Y ahí está el punto, porque, claro, tú vas a ver a Juan Pérez junto a Michelle Bachelet o junto a la senadora o candidata a senadora X, ¿ya? O con Evelyn Matei, etcétera, o con Marco Enrique Minami. Y el problema es que la identificabilidad, es decir, como no hay una ley que diga usted tiene que poner el nombre del partido o de la lista en esta candidatura, por lo tanto se empieza a perder, este es socialista, es PPD, es Renovación, es UDI, y eso tiende a confundir al electorado. Por lo tanto, vamos a tener un problema serio de identificabilidad de quiénes son estos personajes y a quién corresponden. Otro tema es el de la difusión. No van a tener derecho a franja. Bueno, sería infinita la cantidad de personas que debería aparecer en la franja. Así que más allá de la foto o de que estén marcados por una u otra coalición, es bien difícil poder saber a quiénes representan. Seguramente lo que van a hacer estos candidatos a core es subirse a las candidaturas de los senadores, de los diputados y de la presidencia. O sea, la foto es la que va a crecer. La foto es la que va a crecer, va a tener muchos personajes. Bueno, la población, cada región va a elegir entre 14 y 34 cores dependiendo de la población. Ajá. Bueno, es relativamente proporcional. Por ejemplo, y vamos a verlo un poco más adelante, Santiago elige 34 cores. Ahora, esos 34 en relación a los 278 representa solo el 12%. Es decir,
y la población total de Santiago representa el 39% del universo nacional. Por lo tanto, está subrepresentado Santiago en relación a otras regiones. Ahora toman decisiones a nivel regional, ya lo hemos explicado a través de las funciones de los cores, y el mecanismo son elegidos mediante el sistema proporcional de cifra repartidora. Esto es algo parecido a lo que pasa con los concejales. Con los concejales, es igual. En el fondo, los más votados dentro de la lista van a ir sumando hasta llegar a elegir esos 34 que son, de acuerdo a esta cifra repartidora, los cores de cada región, que son 14 son los mínimos. En todas las regiones al menos van a haber 14. Entre los 278 que se eligen en esta elección del próximo 17 de noviembre, en esta gran papeleta que les contábamos que van a tener ustedes en sus manos. Hacemos una pausa, esto es Puzzle Electoral, estamos analizando qué son los cores, cuál es la función y cómo van a ser electos. Ya regresamos. Y ya estamos de regreso, esto es Puzzle Electoral. En esta edición estamos analizando los cores, qué son, cómo se eligen, cuáles son sus atribuciones. Junto a Claudio Fuentes estamos desglosando esta pieza del puzzle. Bueno, hay candidatos bastante representativos, simbólicos, pero no fue fácil contactarlos porque, como veíamos, todavía las listas están en desarrollo. Hay varios nombres, Claudio. Sí, mira, efectivamente, yo creo que el punto es cómo los partidos van a elegir estos candidatos a consejeros. Hay dos criterios que son básicos. Uno, que la gente los conozca. Necesitan, como es tan rápida esta elección y como además no ha habido tiempo para promocionar qué son los cores, nadie sabe en general qué son los cores, por lo tanto requieren nombres que sean visibles. La Katy Barriga está sonando en la alianza, María Antonieta Sá, exdiputada, o sea, es diputada pero no va a ir a la reelección, ex candidatos a alcalde, ex concejales. Expresidente de la FEUC del año fines de los 60. Ah, sí, Miguel Ángel Solar, ¿cierto? Que vive en el sur, en Temuco, si no me equivoco. Es decir, Claudio Aguiluz de Renovación Nacional. Claro, una cantidad de nombres que en general recurren a gente que tenga una profesión, que no quiera vivir de esto porque no va a dar el sueldo, pero que sí tenga cierta notoriedad para que por lo menos en la lista, que son largas listas, sea identificable el nombre. Bueno, uno de toda esa cantidad de nombres que has mencionado y una de la gran cantidad de candidatos que va a ir a esta elección es María Antonieta Sá. Ella es actual diputada del Partido por la Democracia, no se repostula, dijo que quería darle cabida a nuevos, parlamentarios, que quería la renovación, conversó con nosotros. Ella hasta el momento es una de las caras visibles que va a ir de candidata a core. Escuchemos lo que nos dijo. Los consejeros regionales, que por primera vez van a ser electos por votación universal, representan frente al intendente a los ciudadanos de las regiones. Y con el intendente definen los proyectos regionales. Es decir, cualquier cosa que hoy día esté en un distrito, por ejemplo, que sea financiada con el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR, tiene que ver con que el Consejo de los Cores lo ha votado a favor. Un consultorio, un hospital, un centro cultural. Los Cores son los que es como el parlamento del intendente. Y por primera vez van a ser elegidos por la gente. Son muy importantes. El Parlamento del Intendente. Yo creo que es una de las pocas personas que tenía claro qué hace un core, porque claramente es la única candidata afirme, por lo menos de estas más conocidas del Partido por la Democracia, que todavía no sabe si se va a aliar con el Partido Comunista, con el Partido Radical, porque en eso están todavía. Ahora, ahí está el punto que es lo que señalaba la diputada. El segundo elemento, aparte del nivel de conocimiento, es la lealtad que tú requieres con ese core, porque va a tomar decisiones y ahí hay que colocar que este es un tema que va a cambiar las lógicas políticas en Chile. ¿Por qué? Porque, como decía María Antonieta Sá, esto se transforma en un parlamento regional. Estamos hablando de 34 consejeros que se sientan en Santiago, en la región metropolitana, y van a decidir
políticas regionales. Perdona, pero que hasta ahora todavía existen y muchos van a repostularse. ¿Por qué hasta ahora no teníamos noticia de los CORE? ¿Por qué? Porque primero no era electo por la gente no lo elegía, pero era una tenía elección estas mismas indirecta. funciones. Tenían más o menos la misma, y vamos a hablar un poco más adelante de que se están cambiando las funciones, pero en general sí. Básicamente porque había poca transparencia respecto del tema. Yo creo que el incentivo de elegir directamente a los consejeros es preguntarse hoy día frente a las cámaras y decir, oye, a ver, ¿qué decisiones están tomando? Por ejemplo, decisiones sobre 900.000 millones de pesos que tienen que tomar todos los consejeros asociados a los proyectos de desarrollo regional. ¿Y qué efecto político tiene esto, Claudio? ¿También se mide la fuerza de los partidos respecto al número de cores que logren elegir? No, por un lado eso, o sea, van a estar los miembros, o sea, ¿cuál es la fuerza política que van a tener los partidos? Pero más importante, cuando tenemos situaciones como Aysén, la crisis de Aysén, Tocopilla, la crisis que tuvimos con Calama hace un tiempo atrás, Arica, etcétera, y tú tienes ahora un parlamento con legitimidad ciudadana frente a un intendente que es designado por la autoridad central, y además vas a tener un presidente del CORE que es elegido por la ciudadanía, vas a tener un conflicto de legitimidad, y una de las normas que se está discutiendo es que ellos pueden hacer ver, si hay un acuerdo de 2/3 del CORE, del Consejo Regional, pueden hacer ver a la autoridad central su desconformidad con cualquier política que se aplique. Por lo tanto, lo que podríamos tener es rebeliones regionales. Ese es el conflicto que podríamos tener y podríamos avisorar en el futuro, porque tenemos un conflicto de legitimidad. Un intendente designado por la autoridad central frente a un CORE que dice yo represento a la región y vivo acá, y por lo tanto ese conflicto lo vamos a ver en Tocopilla. Por ejemplo, lo que tendríamos es los CORES reaccionando frente al intendente diciéndole ustedes no están haciéndolo caso y nosotros tenemos la legitimidad del pueblo. Intendente que ha sido polémico hasta ahora. Por lo tanto, ese escenario político, que ya van 4 regiones solo en los últimos 4 años que se han levantado, que han hecho sentir su voz. Pensemos en la isla, ¿cómo se llama? En Chiloé, por ejemplo, en Aysén, Magallanes, Arica, Calama, Tocopilla, que podrían empezar a tener más poder con estos CORES, y por lo tanto el escenario que se avisora para cualquier futuro gobierno es complejo a nivel de regiones. Tomen nota entonces los candidatos a CORE de lo que estamos hablando. Hacemos una pausa, esto es Puzzle Electoral, ya regresamos. La elección de los CORES es la pieza que estamos analizando junto a Claudio Fuentes en este puzzle electoral. CORES, nombres, candidatos que también tienen que quedar inscritos en el CERVEL este 19 de agosto. Claudio, bueno, son bastante importantes, como estamos viendo, podrían generar conflictos y hay muchos temas que todavía no están definidos en la ley, porque solamente la ley establece que se van a elegir, pero muchas de sus funciones, de sus sueldos, de sus atribuciones no están. El proyecto de ley está parado en el Senado. Hoy día seguramente no va a ser discutido por este mes, porque este mes está muy cargada la agenda de la Comisión de Reforma Constitucional, que tiene que ver con voto en el extranjero, con el tema del binominal, por ejemplo, y por lo tanto están chuteando un poco la pelota de los CORES. Ahora, ese proyecto de ley es fundamental, porque lo decide todo, en el fondo, decide la nueva estructura que va a tener el CORES. Entonces, al 19 de agosto... va a haber inscripción de candidaturas sin saber qué es lo que van a terminar haciendo. Ahora, hay ciertos márgenes porque el proyecto de ley ya está presentado por el gobierno y se ha discutido, pero claramente hay algunos aspectos específicos que no están claros. Vamos a ver cuántos elige cada región, porque bueno, claro, Tarapacá es una de las que menos elige, Antofagasta 16 que tenemos este conflicto. Libertador Bernardo Higgins, ¿cuál es la que más elige? Bueno, Santiago. La que más elige es Santiago, y como tú veías, la mayoría de las regiones elige 14, que es lo mínimo que elige. Eso hace sobre representar algunas regiones, es decir, por ejemplo, Aysén, que es una región pequeñita, que no tiene más del 3% de la masa electoral nacional, tiene 14, que representa el 5%. En cambio, la metropolitana tiene 34 consejeros, que son el 12% más o menos del total de consejeros nacionales. Por lo tanto, está un poquito subrepresentado algunas regiones. ¿Dinero para las campañas?
Dinero para las campañas, claro que hay asociado a la ley de financiamiento electoral, sin embargo, claramente ahí también va a haber un problema porque la mayoría, como sabemos, la ley está financiada por sector privado. Si la región metropolitana elige 34, ¿cuántos candidatos pueden aparecer en el voto que vayan a pasarle a alguien que vota en la región metropolitana? Sí, lo que pasa es que ahí en la región metropolitana son 34, pero se divide en provincias. Hubo una selección de provincias que no vamos a entrar a detallar cuáles comunas corresponden, pero esas provincias van a elegir un número un poquito más pequeño de cores. Entonces, cuando tú vayas a votar, vas a ver aproximadamente, vas a tener que elegir 12, 14 cores, vas a tener que votar por uno, por lo tanto la lista puede llegar a 30, 35 nombres en la papeleta asociado a elegir a un core. Ya, eso es súper importante, que la elección es de uno, pese a la cantidad de nombres y listas que haya, es solamente uno. Exacto. Y por lo tanto va a ser un voto complejo, porque la gente no va a identificar mucho, no va a tener mucha idea, y además está la presidencial, la parlamentaria, a veces es diputado y senadores, y más el core. Por lo tanto puede recibir hasta 4 votos. Y respecto de las funciones, uno, lo que tú decías al principio, el sueldo todavía no está fijado, se habla de 600.000 pesos, pero no está fijado, algunas funciones, y finalmente el tema del presidente del core. Eso, va a haber un presidente del core que va a ser como el paralelo al intendente. Antes, en el esquema anterior, era el intendente el que era el presidente del core, ahora va a haber un presidente de los consejeros y por lo tanto va a haber ciertamente un choque mayor. El choque va a ser mayor. Muy bien, Claudio, ya nos ha quedado un poco más claro qué son los coros, cómo se eligen, cuándo se eligen, cuáles son sus atribuciones. Lo que todavía no tenemos claro es quiénes son los candidatos, se van a definir junto a todos el próximo 19 de agosto. Nosotros nos despedimos, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Claudio. La próxima semana entonces ya vamos a tener plantillas definidas, así que ese seguramente va a ser el tema de nuestro próximo puzzle electoral. Que estén muy bien, sigan informándose a través de CNN Chile.